Bueno, seguimos un poquito más. Habíamos quedado en la clasificación un poco de los grupos según el tamaño. Habíamos visto varias clasificaciones de grupos. La idea es que ustedes puedan tomar aquella que les parezca o les guste más de estas que estuvimos viendo. Eh, a mí me gusta pensarla como dos o más personas, pensar un grupo como dos o más personas que tienen determinadas cuestiones o objetivos juntos, cumplen determinadas normas y se hallan también incluso estrechamente relacionados entre sí. El número, como veíamos, puede variar, de acuerdo también al autor. Había eh, había parámetros o condiciones que debían cumplir un grupo para poder llamarse tal, que tenían que ver con esta intervinculación de roles, con un sentimiento de homogeneidad, con un marco de referencia. Habíamos visto diferencias entre lo que era la masa, la banda, la multitud. Eh, Habíamos visto la cantidad de gente que podía formar un grupo, ¿no? Que tenían fuerzas troqueladoras que los permanecían, los permitían que permanezcan como tal. Y veíamos ahora cierta clasificación de los grupos, ¿no? Y que se pueden clasificar según el tamaño, por ejemplo, en la constelación de 2, que sería como lo más chiquitito, que tiene que ver con esta relación interpersonal que se llama intimidad o familiaridad. Aparece acá la noción del tú o del vos, digamos, entre dos personas. Ese es como el grado más elevado de la relación interpersonal entre dos personas. Y acá, como ejemplo, teníamos el matrimonio, la amistad, ¿no? Donde hay cierta clase de intimidad o familiaridad y aparece como el tú o el vos, esta cuestión del, del, de la referencia al otro. Después aparece la constelación de 3, que aparece como una particularidad que tiene son los celos, ¿no? Porque acá hay dos personas y entra una tercera en juego, que empieza a jugar de distintos lugares, ¿no? Acá ya se pueden formar subgrupos que excluyen a una de las personas, eh, y si seguimos la línea de anteriormente del grupo de 2, plantearíamos como por ejemplo un matrimonio con el primer hijo, donde aparecen los celos como protagonista, digamos, ¿no? La familia es el primer grupo en el cual nosotros nos vemos involucrados, que digamos, al nacer. Después el pequeño grupo, que es el número que no pasa las 30 personas. Es importante el tipo de relación que se establece, lo que va a determinar la clasificación en esto más allá de la cantidad. Se conserva una relación recíproca entre todos, hay cierta interacción, ¿sí? No es que nadie se habla, sino que uno puede tener cierto lazo, cierta conexión con el otro. Los individuos tienen una visión de conjunto, ¿sí? La relación se da cara a cara por más que sean un poco más que tres. Hay, fíjense, esta conciencia del nosotros en el grupo, ¿no? Se crea esta cuestión familiar o de familiaridad. Eh, y después tenemos el gran grupo, que son grupos ya que se definen en contrapartida, ¿no? El grupo pequeño y después tenemos el gran grupo, o sea, aquellos grupos que no van a ser pequeños, donde donde aparece una gran cantidad de personas. La diferencia más allá de lo cuantitativo está en lo cualitativo, ¿no? Más allá del número, sino en que acá ya no hay una relación personal, ya no está el cara a cara, el feedback de la respuesta del otro, aparece capaz la necesidad de institucionalizarse, ¿no? Porque fíjense, ya hay que ver, bueno, quién hace determinada tarea, quién hace otra, cómo nos vamos a manejar, ¿no? Entonces uno tiende a ya pautar otras líneas generales este, que no se daba antes en los otros grupos pequeños. Acá hay necesidad también de reglas y de marcos, ¿no? Para que el individuo pueda sentir cierta estabilidad, ¿no? Entonces estas necesidades de lo que cada individuo necesita dentro de este gran grupo se enmarcan dentro de pautas y de reglas que estos dos deben cumplir, digamos, ¿no? La necesidad de respeto, la necesidad de poder hablar, la necesidad de, bueno, depende si estamos hablando de institución o no, qué sé yo, de un sueldo igual que el otro, o de ciertas igualdades.
Y la conciencia del nosotros existe, pero o sea, de forma muy abstracta y diluida, ¿no? Hay una conciencia de nosotros, pero bueno, somos muchos y capaz dentro de este gran grupo hay un subgrupo más pequeño con una conciencia de nosotros mucho más fuerte, por ejemplo, ¿no? Está como, bueno, eh, en la atmósfera, si se quiere, ¿no? En el ambiente, esta conciencia de nosotros, como veíamos anteriormente. Y después también se clasifican según las relaciones. Según las relaciones vamos a hablar de grupos primarios y grupos secundarios. Estos grupos primarios son de relación interpersonal directa, son los primeros grupos en los cuales nos vemos inmersos al nacer, ¿no? La familia es nuestro primer grupo primario. En la relación es cara a cara, hay fluctuación del tono emocional, uno puede notar cuando está enojado, cuando está triste, cómo varía el tono de voz cuando se le habla a distintas personas, por ejemplo. Son mantenidos por simpatía, ¿no? Porque hay una relación de cariño o de afecto con las personas que lo conforman. Forman el aspecto social y los ideales del individuo, ¿no? Porque lo que se genera dentro de este grupo primario nos va moldeando como, eh, como personas, digamos, ¿no? O sea, hay una transmisión de lo social y de lo ideal dentro de estos primeros grupos. Se logra, por supuesto, acá la conciencia del nosotros, ¿no? Todos compartimos que somos un grupo, se comparten todos los roles, ¿no? Por ahí uno puede ser líder, el otro no, y en algún momento se intercambia el juego y se corren, digamos, los papeles o los roles. Acá como ejemplo aparecen las bandas juveniles o los grupos de la infancia, las familias, yo les decía en algún momento. Eh, y después tenemos los grupos secundarios. Los grupos secundarios, ya las relaciones interpersonales son más abstractas, generalmente buscan el interés común externo, ¿no? Se generan en base a un interés que viene dado desde afuera, se definen por la negación, o sea, aquellos que no son primarios son secundarios, y entonces así entran como ejemplo las organizaciones sociales, los empleados de un ministerio, los alumnos de determinado curso, de determinado año, por ejemplo, ¿no? Eh, Después tenemos los grupos formales, que la estructura ya es más compleja. Uno cuando piensa en formalidad piensa en lo institucional un poco, ¿no? Hay una norma que la establece la formación del grupo, representa al grupo ideal, digamos, ¿no? Como debería ser. Eh, por ejemplo, un equipo de fútbol, que sería el ideal del grupo correcto, porque uno lo arma con los que supuestamente son los mejores, entonces este grupo tiene que funcionar para satisfacer determinada necesidad importante de la empresa o del equipo, ¿no? Eh, y después los informales, ¿no? Siempre que hablamos de lo formal, también aparece la otra cara, que es la informalidad, que son los grupos que aparecen, como yo les decía, naturalmente o espontáneamente, que son poco rígidos, no suele haber normas. eh, Acá aparecen las relaciones personales y sociales, más que nada, sin estar detrás ya la organización formal de lo que puede ser una institución. Aparece, bueno, el grupo de amigos, los compañeros del trabajo o del laburo, o bueno, la pandilla, los grupos en los adolescentes, eh, y ese tipo de grupos. Y después se clasifican según la composición. Según la composición pueden ser grupos exclusivos, o sea, sus integrantes deben cumplir una serie de requisitos para poder estar dentro de, ¿no? Acá vemos como que, qué sé yo, en un staff de abogados tienen que ser todos abogados universitarios con un doctorado en lo penal, por ejemplo. Entonces ese es el requisito exclusivo para pertenecer a este grupo de abogados que trabajan en determinado lugar, por ejemplo, ¿no? Y los grupos inclusivos son los grupos mucho más abiertos, y que solicitan adhesiones, o sea, que piden que la gente venga, ¿no? No exigen requisitos, pero sí la aceptación de ciertas normas, ¿no? Acá hablamos, se me ocurre Greenpeace, que no sé si será un grupo inclusivo, pero me parece que es como un grupo abierto, donde todo el tiempo están llamando a colaborar, este tipo de grupos. Según la contigüidad, pueden ser grupos de pertenencia o de referencia.
Los de pertenencia generalmente es el grupo de origen, ¿no? Se parecen mucho a los grupos primarios, no necesariamente se identifican con algún rasgo o característica. eh, es el grupo al que pertenece realmente el individuo, además es reconocido por los demás como integrante del grupo, ¿no? Acá, por ejemplo, si hablamos de una familia, el hijo se siente parte del grupo de la familia y la familia lo reconoce como tal, digamos. Eh, y eh, y los grupos de referencia están como en la vereda de enfrente, generalmente los miembros de este grupo no lo reconocen como integrante, o sea, todos están dentro del grupo D, pero no hay un reconocimiento mutuo. La identificación más que nada es psicológica, ¿no? Todos somos, qué sé yo, en un partido de fútbol, ¿no? Donde juega Argentina o en un mundial, todos somos argentinos, pero no hay una identificación o una sensación de pertenencia al grupo que está alentando a Argentina en la cancha. No, la referencia es que todos somos argentinos y ahí hay una pertenencia simbólica más que nada al cual nos adherimos, digamos, ¿no? O sea, el individuo desea pertenecer a ese grupo al que toma como referencia muchas veces para moldear actitudes y demás, ¿no? Y de este grupo de referencia derivan o servirían a dos funciones, una función comparativa y una normativa. La comparativa tiene que ver o sea, la comparación que el individuo usa para hacer juicios y evaluaciones. Se compara él con el grupo para poder, bueno, emitir determinados juicios o evaluarse, no, yo me tengo que comportar así porque si no esto no va a funcionar, o tengo que usar esta remera argentina porque si no no me voy a sentir parte de, por ejemplo, ¿no? Y la función normativa tiene que ver con las evaluaciones que se hagan de las personas o de la persona que responden a ciertos estándares de conducta, ¿no? Comportarse de determinada manera para estar o pertenecer otra vez dentro de lo que es el grupo que está alentando, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que tener esta determinada conducta porque esta conducta es la favorable, eh, si tomáramos el ejemplo. Después, según la estructura, ahí acá aparece la estructura de roles, digamos, ¿no? Como podrán ver, ahí puse algunos roles. Están los grupos autocráticos, que tienen una estructura rígida, jerarquizada, el líder es más autoritario, hay normas explícitas y es de fuerte disciplina, ¿no? Es autoritario, autocrítico, digamos, eh, un poco, esto les va a parecer un poco a lo que estuvimos viendo también, o vamos a ver, de liderazgo, ¿no? Y los grupos democráticos, donde la normativa es clara, aceptada por todos, el líder es elegido democráticamente, la estructura es flexible. Acá pensamos en un grupo de amigos, ¿no? Donde por ahí alguien sale no sé, haciendo referencia a algo que hay que hacer y bueno, todos dicen, sí, sí, sigámoslo, está bien, ¿no? Es aceptado por la mayoría, tiene cierta flexibilidad, ¿no? Y después tenemos lo que es el grupo anárquico, ¿no? Que no posee estructuras ni normas, el líder no siempre existe, puede estar como no puede estar, por ahí está al principio como para tirar alguna línea y después se camufla o desaparece o se disuelve, digamos. Son los que están más centrados en la satisfacción, ¿no? Llegar a terminar o que prevalezca determinado objetivo. Acá, bueno, hay algunas fotos que tienen que ver con, tal vez no con la historia, ¿no? De las marchas, de, de, los robos, ¿no? Donde, bueno, aparece esto, la satisfacción, centrados en obtener o a que salga determinada ley, o a, bueno, satisfacción personal y propia, ¿no? Llevarse determinado televisor o, si lo pensamos en los saqueos, ese tipo de cosas. Es un grupo, pero que se arma bajo este, con ninguna regla, digamos, ¿no? Y después tenemos las etapas de este grupo, ¿no? Que tiene una primera etapa de formación, de conflicto, de regulación, de desempeño y de desintegración si lo hubiese, ¿no? Porque, bueno, pensamos que muchos grupos que empiezan siendo tal, bueno, se pueden llegar a mantener, no necesariamente después de determinado objetivo el grupo se desvanezca. La etapa de formación, paso a comentarles un poquito, tiene que ver con la incertidumbre sobre lo que se va a esperar de ese grupo, ¿no? Cuando uno entra a formar parte de un grupo no sabe si le va a funcionar, si va a servir, si se va a alcanzar la meta para lo cual se estuvieron formando, ¿no? Y concluye cuando
los miembros comienzan a considerarse parte del grupo. Esta primera parte de formación se empieza a pasar a la segunda parte cuando ya hay una sensación del nosotros. Junto a esta sensación del nosotros también aparece la etapa de conflicto, ¿no? Porque ya al hablar de varias personas hablamos de diferencias, de diferentes intereses, objetivos, características, personalidades. Entonces los conflictos también aparecen, ¿no? Conflictos de liderazgo, conflictos de poder, a ver quién controla el grupo, a quién se le hace caso, quién puede llegar a tener más razón, que concluye cuando surge relativamente un líder, ¿no? Que va a ser el que se va a hacer cargo del objetivo planteado, por ejemplo. La otra etapa es la de regulación. Uno llega a tener cierta homeostasis, digamos, dentro de este grupo, hay cierta unión, se despierta el sentido de identidad, se prevalece esta cuestión del nosotros, vuelve a aparecer otra vez, y pasamos después con esta estructura sólida a lo que es la otra etapa, que sería la del desempeño, ¿no? Entonces las energías, más allá de estar puestas en quién se va a quedar con el líder, con el cargo o con el puesto de líder, a quién le hacemos caso, a quién no, qué es lo que se espera, que no, y todo lo que pueda aparecer en estas etapas anteriores, se va disolviendo para poder enfocar esas energías a no a entenderse y a pensarse y a ver cómo es el otro y este tipo de interrelación, sino más bien a la tarea que los va a ocupar o a la tarea a la cual estaban destinados a llevar a cabo y para la cual fueron formados. Y por último, la etapa de desintegración, que es la etapa donde uno se disuelve, donde el grupo se disuelve o se prepara para disolverse. Que esto sería solo para grupos temporales en el caso de que lo pensáramos a nivel laboral, con alguna clase de tarea donde una vez cumplido el objetivo, el grupo se disuelve y cada uno va por su lado. En otra clase de grupos se podría pensar que esto sigue, digamos. De todas maneras, en un grupo siempre hay personas que dejan de pertenecer al grupo por razones personales, otras que ingresan al grupo también por razones personales, que eso tiene un análisis diferente, ¿no? Algunas características de este proceso del grupo es que cada individuo va a evolucionar de distinta forma, ¿no? No vamos a pretender que todos sean iguales justamente porque todos somos diferentes. Los grupos no siempre avanzan claramente de una etapa a la otra, muchas veces pueden pasar por sobre una etapa, muchas veces pueden quedar fijos en una etapa y nunca alcanzar la tarea, por ejemplo, planteada, muchas veces pueden llegar a no disolverse, ¿no? Y pueden transcurrir al mismo tiempo varias etapas también, ¿no? Esto que yo les venía comentando. ¿Qué es la estructura de un grupo cuando hablamos de estructura? La estructura tiene que ver con la configuración que tiene determinado grupo al formarse y desarrollar actividades, y acá entran a jugar los roles y las posiciones de los miembros, ¿no? Entonces la estructura está formada justamente por cómo se arma ese grupo, cómo se constituye ese grupo y cómo desarrolla estas actividades y en base a los roles y a las posiciones que van a entrar en juego en ese grupo. Y entonces, al hablar de rol, el rol va a ser un modelo organizado de conductas relativa a determinada posición del individuo en un conjunto interaccional, digamos. Esto es que el rol va a estar dado por determinadas manifestaciones que tenga la persona dentro del grupo, y estas manifestaciones van a tener que ver o están relacionadas en cómo actúa con las demás personas o incluso con él mismo. Por eso es que en un grupo no van a existir, por ejemplo, personas neutras, porque todos van a cumplir un rol. Aún aquel que no dice nada, se mantiene callado, no emite palabra, también está teniendo un rol, ¿sí? Que el rol puede ser escogido por el propio individuo o muchas veces puede ser dado. Muchas veces el rol del líder se lo damos a alguien que vemos que tiene chispa, que es carismático, que siempre es el que habla, ¿no? Por ejemplo, piensen en el rol del chivo expiatorio, ¿no? Generalmente el que es chivo expiatorio, el rol le es dado porque nunca quiere estar, no sé si nunca, no vamos a poner esa palabra, pero generalmente uno no elige estar en ese lugar de chivo expiatorio, salvo que, bueno, se den todas otras condiciones
en el cual le convenga y haya un beneficio por estar en ese lugar. Que bueno, eso ya tiene todo otro juego psicológico de análisis. Eh, y después que este rol de un individuo puede ser atribuido, bueno, por el grupo o no, digamos, ¿no? Puede ser dado por el grupo o puede ponérselo en el individuo, digamos. Y acá paso a nombrar algunos roles eh, que todos igualmente ya conocemos, no voy a describirlos, simplemente se los voy a nombrar para que vean que hay una cantidad de roles. Dentro de los más significativos está el tímido, el posesivo, el mudo voluntario, ¿no? Aquel que no quiere hablar, pero porque él no, decide no hablar, por ejemplo, el distraído, el interrogador, el obstinado, el quisquilloso, el que todo le molesta, ¿no? El que sabe todo, el que manipula la situación y a todos para salirse con la suya, el monopolizador, o sea, el que todo lo que se haga tiene que pasar por él para que esté aprobado, como el infaltable, que es el payaso, el que siempre tira algo gracioso, el que, bueno, distrae, baja la tensión, y el líder, que muchas veces puede ser también negativo, ¿no? Eh, en este caso. Los roles positivos, el armonizador, el que alienta, el que aclara las situaciones cuando no se puede entender por quien la está diciendo, por ejemplo, el que reduce las tensiones en una situación de conflicto, el que opina siempre, el que es iniciador de todas las, o emprendedor, y bueno, el líder positivo, porque estamos hablando de roles positivos. Las ventajas del trabajo en grupo, bueno, hay varias, así como tiene ventajas, también tiene desventajas, ¿sí? Este, siempre están las dos caras de la moneda, o en la mayoría de los casos. Vamos a tener que, como ventaja, aparece la facilitación social, ¿no? El grupo es gran facilitador de, bueno, de cuestiones sociales, eso lo sabemos todos. Eh, y la desventaja de esto también tiene que ver con eh, cierta, cierta presencia de otras personas, muchas veces inhiben a alguien que puede desenvolverse mucho mejor estando solo, digamos, ¿no? Si bien el grupo es algo social, hay personas que se manejan mejor o son mucho más productivas trabajando solas, por ejemplo, ¿no? El incremento en conocimientos, habilidades y esfuerzos también, ¿no? Lo negativo de este incremento de estos conocimientos y de estos esfuerzos es que muchas veces uno se basa en la experiencia que tiene o que percibe de esa persona cuando por ahí también puede ser buena en otras áreas, ¿no? Por ahí vemos un compañero que es súper hábil en matemáticas y como vemos que es súper hábil en matemáticas, le ensartamos todo lo que tenga que ver con matemáticas y por ahí es bueno también en, no sé, en geometría, por ejemplo, ¿no? Pero como es bueno en matemáticas, nos abocamos ahí, no sé si se entiende. Muchas veces nos quedamos con eso. La diversidad de puntos de vista, que muchas veces puede ser rico, pero muchas veces también genera competencia para que el punto de vista de uno sea el que prevalezca y el que gane, digamos, también, ¿no? Y eso lleva a conflictos y eso muchas veces hace perder la objetividad del grupo o hacia lo cual estaban juntos o por lo cual estaban juntos, ¿no? La previsión es del grupo para apegarse a las normas también, ¿no? El pensamiento grupal, acá entra a jugar el pensamiento grupal, donde el grupo puede tender a presionar muchas veces para que se haga lo que lo que el grupo quiere, digamos, ¿no? Entonces se genera cierto conformismo, ya que la norma es hacer determinada cosa, bueno, está bien, hagamos determinada cosa, y queda ahí, digamos, ¿no? Eh, bueno, las desventajas ya se las dije, se las dije eh, se las dejo para que lean. Esto de la experiencia percibida versus la experiencia real era lo que hablábamos de la información y habilidades que no son detectadas muchas veces de manera real. Eh, esto de la diversidad, que muchas veces pierde el objetivo a la hora de lograr la tarea, y bueno, el pensamiento grupal que muchas veces puede generar conformismo. Bien, bueno, esto está acá de grupos. Muchas veces tal vez pueda llegar a haber más información en estas diapos o en los Power que en los apuntes de cátedra.
Ustedes saben que estas diapos fueron, o sea, están armadas como para darle por ahí un poco más de información de las que puedan encontrar en la bibliografía, porque son diapos creadas por mí. La idea es que, bueno, se basan y se remitan a la bibliografía y se ayuden con las guías de relectura, más allá de que por ahí haya información de más en las diapos. ¿Sí? La idea es que, bueno, la información de más es a título informativo de ustedes, eh, nada más que, que eso. Digamos, no se preocupen si no la encuentran, porque por ahí las diapos suelen ser un poco más amplias en algunos casos o en otros. No sé si lo haya aclarado antes ya o en qué grupo, porque ya a esta altura, como que bueno, uno ya no repito tantas veces algunas cosas que bueno, perdónenme si ya se los dije. Eh, la idea es que no se persigan, sino que, bueno, tomen aquello que no está, lo puedan leer, lo puedan, bueno, saber que hay otras opiniones u otras formas de ver las cosas, pero bueno, también se queden con lo que es el apunte, ¿no? Así que bueno, esto es todo lo de grupos. Nos encontramos en la próxima clase, ¿sí? Cuídense y quédense en casa. Y bueno, empiecen a analizar un poco en los grupos de ustedes, ¿no? Ahora que están en cuarentena, estamos muy cerca de lo que son los grupos primarios, los grupos de pertenencia y los roles que pueden verse ahí. O en todo caso recordar los grupos formados de amigos o a través de, bueno, de internet, ¿por qué no? Los dejo con eso, ¿no? Y me despido hasta la próxima. Chau, chau.